Buenos días, agradecemos mucho la invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco para estar presentes en la Feria Virtual 2021. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y su titular, el doctor Felipe Arturo Ávila, les agradecemos mucho que estén con nosotros para la presentación de la antología Vicente Guerrero. En esta ocasión la presentará Diana Guadalupe Pérez Moncada. Ella es licenciada. Ella estudió la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha laborado en el INERM en las áreas de investigación, biblioteca y fototeca y en el Colegio de México como asistente de investigación de presidencia. Actualmente colabora en el INERM adscrita a la Dirección de Servicios Históricos. Su línea de investigación es la cultura y política en los siglos XIX y XX. Es autora de El tranvía, de las mulitas a la electricidad, en el Boletín de la GN, prologadora de La caricatura como arma política de Salvador Pruneda. En colaboración con Elsa Aguilar, elaboró el artículo Historiografía veracruzana del siglo XX, en el libro Historiografía Regional de México, siglo XX. En colaboración con Aurea Dominga Vilarrojas, elaboró Por la Libertad, Bolívar y México, antología documental. Ha colaborado en diversas publicaciones y proyectos institucionales del Colegio de México y en INER. Le damos la bienvenida. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, comprometido con el fomento a la investigación y difusión históricas, ha elaborado una serie de antologías que pretenden acercar al público en general a episodios y actores que han forjado nuestra historia. En el marco de los festejos de la conmemoración del Bicentenario, de la consumación de la Independencia y en memoria del aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, el INERM preparó Vicente Guerrero, de las Montañas del Sur a Palacio Nacional, 190 aniversario luctuoso. Esta antología busca dar a conocer a uno de los personajes que no solo participó a lo largo de prácticamente toda la lucha insurgente, sino que la mantuvo viva y ayudó a su consumación. En palabras de Carlos María de Bustamante, personaje que debe tener un lugar muy distinguido en la historia, tanto por los buenos servicios que hizo, como porque tuvo la dicha de ser el depositario del fuego sagrado de la libertad que parecía haberse extinguido en el año de 1821, y de presentarse con la antorcha hermosa en la mano para abrazar de nuevo a todo ese continente y cooperar eficazmente al logro de nuestra libertad e independencia. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, de carácter suave, de honradez acrisolada, de fácil comprensión, de figura atrayente, de color moreno, nariz aguileña, labios delgados, ojos negros y brillantes de mirar intenso, de complexión fuerte, cabeza grande, coronada por rizada y negra cabellera y la cara cuadrada en dos patillas largas. Describe Juan Salazar, nació el 10 de agosto de 1783 en Tixla, hoy estado de Guerrero, población conformada por alto porcentaje de indígenas, así como mulatos, negros y pardos, igual que gran parte de la costa del Pacífico. Como su padre, Vicente Guerrero se dedicó a la arriería, lo que le permitió conocer caminos y poblaciones de la región de los hoy estados de Guerrero y Oaxaca. Simpatizante de las ideas libertarias, se unió a las filas de José María Morelos y bajo sus órdenes combatió en los hoy estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Después del fusilamiento de Morelos y tras demostrar sus habilidades militares en diversas batallas, fue nombrado jefe del Ejército del Sur. Pese a que la muerte del siervo de la nación ocasionó el declive en la lucha insurgente, Vicente Guerrero se mantuvo firme y persistió en su objetivo de alcanzar la libertad y la igualdad entre americanos y peninsulares. Aunque sufrió varios reveses, como la retirada que tuvo que emprender ante el ataque de las fuerzas realistas de Gabriel de Armijo en el Quirindal en junio de 1818, en el estado que hoy lleva su nombre, Guerrero continuó su avance. Triunfó en Cirándaro y emprendió la reconquista de Tierra Caliente, a la que se le unió el insurgente indígena Pedro Ascencio Alquiciras. Desde las montañas surianas, en donde pasó situaciones penosas, Guerrero mantuvo la resistencia. Prácticamente era el único lugar en donde la rebelión persistía, por lo que en noviembre de 1820, el realista Agustín de Iturbide fue nombrado comandante general del sur, encargado de sofocar el movimiento del líder insurgente. Sin embargo, no fue fácil para las tropas realistas someter a las lideradas por Guerrero y Alquiciras.
Finalmente, derivado de los sucesos que a lo largo de 10 años de guerra habían transformado los intereses e ideología en la Nueva España, en los que la tendencia hacia la independencia era mayoritaria, así como la complicación que ambos líderes veían de derrotar al otro y continuar la guerra, Guerrero e Iturbide sostuvieron un intercambio epistolar y convinieron unirse para terminar con la guerra. Guerrero secundó el Plan de Iguala, proclamado por Iturbide el 24 de febrero de 1821, lo que dio paso a la consumación de la independencia, cuando el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese año. Poco después, ante la proclamación de Iturbide como emperador, Guerrero, simpatizante de la República, lo combatió junto con Nicolás Bravo. Derrocado el imperio de Iturbide, fue nombrado miembro del Supremo Poder Ejecutivo y en 1823 se emitió un decreto que lo reconoció como benemérito de la patria. Destacado militar, con arraigo popular, Guerrero fue propuesto como candidato presidencial. Pese a conflictos internos, en abril de 1829 fue declarado presidente, el segundo del México independiente. Aunque su mandato presidencial ha sido cuestionado, bajo tal cargo alcanzó ciertos logros. Fue el primer presidente en emitir un decreto de abolición de la esclavitud, consiguió derrocar el intento español de reconquista comandada por Isidro Barradas e intentó dar solución a los conflictos fiscales, así como mantener la soberanía de los estados. Sin embargo, la conflictiva situación política lo hizo enfrentar una conjura en su contra. Aunque se aprestó a defender su gobierno, la rebelión había ganado apoyo en diversas zonas y el Congreso lo declaró incapacitado para ejercer su cargo y lo destituyó. Nuevamente, Guerrero se refugió en las montañas del sur, desde donde emprendió una rebelión contra el gobierno de Anastasio Bustamante. Pero no pudo continuar su lucha, pues fue aprendido y trasladado a Oaxaca, en donde fue sometido a juicio. Acusado de traición y haber impulsado la rebelión, fue sentenciado a ser pasado por las armas, lo que sucedió el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan. El diario El Gladiador publicó durante varios días del mes de febrero los pormenores de la aprehensión, juicio y muerte de Guerrero. El 11 de febrero, ese diario asentó en sus páginas: ha sido vista ya en Consejo de Guerra Ordinario la causa criminal que se formó al general Guerrero como faccioso y caudillo de la actual revolución. Compadecemos muy de veras la suerte de este desgraciado mexicano, que ayer era benemérito de la patria y hoy un reo de Estado. Oh vicisitud del tiempo, no es dichoso hasta el fin. Mucho hay que decir sobre la vida y acciones de Guerrero. La antología que hoy presentamos sobre este destacado insurgente tiene objetivo como ayudar a la construcción, reconstrucción y análisis de este significativo personaje de nuestra historia. Por ello, la selección de textos se realizó pretendiendo abarcar diversas miradas. En un primer apartado se encuentran los textos del siglo XIX, algunos de ellos escritos por testigos o actores del movimiento, entre los que están el filósofo y político Lorenzo de Zavala, cercano colaborador de Guerrero; el abogado, periodista e historiador, partidario de Morelos, Carlos María de Bustamante; el abogado José María Bocanegra, quien se adhirió al Plan de Iguala; y los discursos de los senadores Antonio Monjardín y José Mariano. En este apartado también figuran escritos de los destacados Manuel Paino, Manuel Rivera Cambas e Ignacio Manuel Altamirano, así como los del coronel Rubén García y el naturalista Manuel Ortega. En este apartado, pues, se concentran escritos que relatan las acciones y eventos de Vicente Guerrero, a corta distancia de sucedidos. Un segundo apartado lo conforman ensayos de historiadores que se han dedicado al estudio del periodo de independencia, al hispanoamericanismo y a los estudios indígenas y de afrodescendientes. María Dolores Ballesteros Páez analiza la sentencia afromexicana de Guerrero y examina el contexto en donde la burla y menosprecio, así como la identificación de ciertos grupos de que fue Pedro Guerrero, todo ello derivado de su origen racial. Jesús Hernández Jaimes estudia la presencia e injerencia del clero en el conflicto armado en la Costa Grande y Costa Chica, zona en que se desenvolvió el Guerrero. Jesús Guzmán Uriostegui desentraña los primeros pasos insurgentes de Guerrero a través de un documento con fecha de 17 de enero de 1811, en el que se relatan los sucesos de noviembre anterior, en el que aparece Guerrero como uno de los principales cabecillas de los acontecimientos. Francisco López Bárcenas aborda las acciones militares del llamado Héroe de Tixla, en la Costa Chica, y el desarrollo de su encomienda como comandante de las Mixtecas, tanto en la costa como en las montañas. Antonio Magaña Esquivel relata el movimiento insurgente en el sur y la incursión de Guerrero en el mismo, al lado de Morelos. Eduardo Miranda Arrieta analiza el discurso
y las acciones de Vicente Guerrero en el marco del restablecimiento de la Constitución española. Y Juan B. Salazar nos ofrece una biografía del insurgente tixleño en conmemoración de su centenario luctuoso, en la que describe los momentos más relevantes de su vida. El tercer apartado recoge documentos escritos por el propio Guerrero, a través de los cuales podemos conocer, en su propia letra, sus preceptos e ideología. Está el manifiesto que emitió al asumir la presidencia en 1829, el manifiesto en que se une la lucha contra Iturbide, las cartas que escribió a Iturbide previas a la proclamación del Plan de Iguala, su decreto de abolición de la esclavitud, su testamento y la felicitación a Guadalupe Victoria cuando éste asumió la presidencia. El cuarto apartado concentra fuentes primarias, como las notas periodísticas mencionadas del gladiador, en las que se relatan los últimos días de Guerrero, e incluso la sentencia a muerte de su apresor, Francisco Picaluga, quien en 1836, se ha dicho, fue declarado enemigo de la patria y del Estado, y obligado a pagar indemnización a los herederos de Guerrero. Igualmente se encuentran discursos en su honor, como los que dictaron el comandante José Manuel Michel Torena y Guadalupe Victoria cuando Guerrero fue nombrado presidente. El lector podrá acercarse a el predestinado por la santa opinión, el amigo de los pueblos, el fiel custodio de la independencia, libertad y federación, el inmortal Vicente Guerrero, como señala en su discurso del 30 de abril de 1829 el comandante José Manuel Michel Torena. Igualmente, podrá leer en notas del mencionado diario El Gladiador, publicadas en febrero de 1831. Guerrero, sus vasallos y demás jefes que capitanean estas hordas de asesinos no pueden quedar amnistiados absolutamente. O también, otra idea sobre Guerrero. Vicente Guerrero ha sublevado a los pueblos contra el soberano de la nación. Vicente Guerrero, en fin, ha sido la causa de la sangre que ha corrido en el territorio mexicano. Así pues, en favor de la pluralidad, diversas fuentes, opiniones y visiones conforman esta antología. Como se ha señalado, una de las funciones sustanciales del INERM es generar y difundir nuestra historia, por lo que en este periodo de adaptación el Instituto no ha cejado en cumplir con su encomienda. En estos tiempos de ajuste, en los que la cercanía física no es posible, los repositorios digitales se han convertido, más que nunca, en una herramienta fundamental. Gracias a ellos se ha podido llevar a cabo esta antología, para la cual se abrevó en las colecciones digitales de los Institutos de Investigaciones Históricas, Bibliográficas, Jurídicas, así como la Hemeroteca Nacional, todas ellas de la UNAM. Igualmente de los acervos del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de la colección digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del propio INERM, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Biblioteca Digital Hispánica, entre otras. De igual forma, el INERM contribuye en esta modalidad y la antología presentada queda a disposición en forma virtual, a mano y cercana, a todo aquel interesado en adentrarse en nuestra historia. Queda abierta la invitación a conocer a este destacado personaje a través de los textos que conforman esta antología, en los que el lector podrá conocer la vida de Guerrero, arriero afrodescendiente, que inició sus acciones insurgentes en las montañas del sur y llegó a ocupar el principal cargo en el Palacio Nacional. Aurea Dominga Ávila Rojas estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha laborado en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en la Dirección de Difusión de Divulgación. Actualmente colabora en el INERM, adscrita a la sección de Servicios Históricos. Ha colaborado en El País en Formación, Cronología, 1821-1854, del INERM. Es autora del expediente digital Los Pequeños Súbditos, la protección de los niños durante la Guerra de Independencia. En colaboración con Huitzilihuitl Payares Gutiérrez, elaboró el artículo Las fiebres misteriosas en la Guerra de Independencia, en La Bola, revista de divulgación de la historia. En colaboración con Diana Guadalupe Pérez Moncada, elaboró Por la Libertad, Bolívar y México, antología documental. Buenas tardes, agradezco mucho la oportunidad de presentar en esta ocasión la antología sobre Bolívar y México. Como conocemos, bueno, Bolívar es un personaje que directamente en la historia de México tiene cierta participación, sobre todo en el proceso de libertad y de independencia. Nosotros tal vez hemos conocido alguna escuela que se llama Simón Bolívar, conocemos tal vez la calle en el centro histórico que se llama Simón Bolívar, hay un
también un salón en el edificio central de la SEP, que se encuentra también en el centro histórico, que lleva este nombre. Y, por ejemplo, podemos conocer también un paseo que se llama Paseo Libertadores, que se encuentra en Coyoacán, donde está justamente este personaje, Simón Bolívar, junto con otros libertadores que participaron en los movimientos de insurgencia de América del Sur y México. En específico, Simón Bolívar es un personaje que se estudió y que tuvo a propósito crearse una antología debido a que él desarrolló la idea de una América conjunta, de que todas las regiones que formaban parte del virreinato de la Nueva España, a su independencia, formaran una sola unidad, ¿no? Y por eso es que conocemos esta idea de la América unida o el sueño bolivariano, que también ha sido muy conocido y difundido, trabajado por algunos contemporáneos del siglo XIX, en unos poetas, por ejemplo, como José Martí, un cubano que él también desarrolló esta idea de una América unida para hacer contrarrestre y contrapeso a principalmente Estados Unidos y también a Europa. Bueno, ahora hablaremos ya principalmente de la antología. En los albores del siglo XIX, las tierras del Imperio Español en América comprendían desde California hasta el Cabo de Hornos, de la desembocadura del Orinoco hasta las orillas del Pacífico. Pese a lo impotente que podía parecer sobre el mapa, a partir de 1808, la monarquía española se hundió en una profunda crisis. Un terremoto político sacudió al mundo hispánico. Tras la ocupación francesa de la península ibérica y la abdicación de los monarcas borbones, Carlos IV y Fernando VII, a favor de Napoleón Bonaparte, quien impuso en el trono español a su hermano José Bonaparte. Los sucesos de 1808, agudizados por crisis económicas y social, desencadenaron una serie de movimientos revolucionarios en las colonias americanas a favor de su independencia respecto a España, bajo el principio de que al faltar el monarca, la soberanía regresaba al pueblo. Si bien los caminos fueron distintos, este contexto común hermanó los procesos revolucionarios de la América española, entre ellos los que experimentaron los entonces virreyes de la Nueva Granada y de la Nueva España. En ambos casos, además, las movilizaciones revolucionarias encabezadas en sus primeros momentos por criollos tuvieron una marcada dimensión social, con el involucramiento de miles de mujeres, niños, indígenas, afrodescendientes y de una multiplicidad de castas. Los ideales de independencia, libertad, igualdad para todos los ciudadanos, la abolición de la esclavitud y de castas y el establecimiento de un gobierno republicano fueron la bandera común que se impuso en los movimientos de emancipación de los territorios de ambos virreinatos, bajo el liderazgo de personajes como José María Morelos y Pavón en el caso de México y Simón Bolívar en el caso de la Nueva Granada. Morelos convocó y logró reunir a un congreso en Chilpancingo, actual capital de Guerrero, el 14 de septiembre de 1813, donde dio a conocer los sentimientos de la nación. El documento recoge su ideal político, a saber, expresó que la nación americana, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Artículo 5. Que la soberanía diname inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Artículo 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Por su parte, el caraqueño Simón Bolívar, en su intervención durante la sesión inaugural del Congreso de la Angostura, el 15 de febrero de 1819, también conocido como Discurso de la Angostura, expresó de manera clara su visión política. Un gobierno republicano ha sido, es y debe de ser el de Venezuela. Sus bases deben de ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digamos así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. En coincidencias, además de las similitudes del proceso revolucionario, vuelve sumamente relevante contar con fuentes que permiten el estudio comparado. Es precisamente ese uno de los objetivos de la presente antología. Si bien
No hay evidencias de una comunicación epistolar entre personajes como Morelos y Bolívar, sí conocieron uno del otro y de sus acciones en pro de la independencia, como bien lo dio a conocer y expresó el segundo en su carta de Jamaica, del 6 de septiembre de 1815, donde habla sobre la independencia de México. Él escribió: los independientes de México, por lo que sabemos, dieron principio a su insurrección de septiembre de 1810 y un año después ya tenían centralizado su gobierno en Zitácuaro e instalada allí una Junta Nacional. Se dice que ha creado un generalísimo dictador, que lo es el ilustre general Morelos. Otros hablan del célebre general Rayón. Lo cierto es que uno de estos grandes hombres, o ambos separadamente, ejercen la autoridad suprema en aquel país y recientemente ha aparecido una constitución para el régimen del Estado. A la par que Bolívar reconocía la independencia, las instituciones, a los principales líderes y documentos emitidos durante el proceso de emancipación mexicana, fue más allá al proponer la unión de toda la América. Como él decía, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria, bajo un gobierno republicano, donde la metrópoli sería México, porque en sus palabras, era la única que puede serlo, por su poder intrínseco, sin el cual no hay metrópoli. Simón Bolívar luchó por la independencia de toda la América y su unidad, por lo cual llevó a cabo una serie de campañas militares en las que logró fundar la República Gran Colombia, que comprendía las actuales naciones de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivia, además de contribuir de manera decisiva junto con José de San Martín a la independencia del Perú. Este 2021 es relevante para el estudio de los dos procesos de independencia y de figuras como la de Bolívar, en tanto se conmemoran los 200 años de una serie de hechos determinantes en esta historia compartida. El 24 de junio de 1821, Bolívar enfrentó la batalla de Carabobo, que fue decisiva para la independencia de su natal Venezuela. En aquel año, también proclamaron las independencias de Perú el 28 de julio y la de México el 27 de septiembre, bajo el liderazgo del coronel Agustín de Iturbide, quien logró llegar a un acuerdo y pactar con el líder insurgente Vicente Guerrero para poner fin a la guerra y proclamar la independencia. Si bien el Libertador no logró establecer comunicación con la insurgencia mexicana, sí lo hizo con el México independiente. En 1821, Bolívar, como presidente de la República de Colombia, y firme en su ideal y convención de crear una América unida, reconoció la independencia de México. A su vez, este necesitaba el reconocimiento de las naciones vecinas para consolidar su emancipación, motivos por lo que ambos gobiernos buscaron reconocerse y establecer una relación diplomática para consolidar y fortalecer su independencia y la de América. En el marco del bicentenario de la consumación de independencia de México y su relación diplomática con Simón Bolívar, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presenta la antología sobre el Libertador y su relación con México. En esta antología, el lector encontrará en el primer apartado titulado Bolívar y México a través de sus documentos, algunas cartas escritas por Simón Bolívar, como la impresión que tuvo cuando viajó a los 15 años a la Nueva España, la comunicación que envió a Agustín de Iturbide, donde reconoció la independencia y le expresó su felicidad por la libertad del pueblo mexicano, la respuesta de Iturbide, su parecer sobre los tratados de Córdoba y el Imperio Mexicano en una carta que le envió el general Carlos Soublette, y el comienzo de las relaciones diplomáticas entre la República de Colombia y el Imperio de México. A través de las cartas del ministro plenipotenciario de Colombia, Miguel de Santa María, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, José Manuel Herrera. A través de estos documentos se podrá apreciar el cambio de gobierno en México, el cual transitó de una monarquía a una república, y un primer contacto con su primer presidente, Guadalupe Victoria. La percepción del encargado de negocios de México en Bogotá, Anastasio Torrens, a quien conoció y convivió con Bolívar, e informó sobre su personalidad y el primer tratado entre ambas naciones, conocido como Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de México y la Gran Colombia, y la respuesta por parte de Lucas Alamán, como ministro de Relaciones Exteriores, a la convocatoria del Congreso de Panamá y su posterior instalación. Un segundo apartado se titula Bolívar en la prensa mexicana.
donde se dan a conocer notas de periódicos de los siglos XIX y XX, que hablan de la vida de Simón Bolívar, a través de las cuales la sociedad mexicana pudo conocer y seguir la trayectoria del Libertador y su ideal de una nación americana unida. Esta selección inicia con una nota de la Gaceta de México del 4 de marzo de 1799, en la que se mencionó la llegada de San Ildefonso, navío donde llegó Bolívar. También se da a conocer la felicitación del Libertador al gobierno mexicano por haber triunfado sobre el emperador Iturbide y establecer una república. Sobresale el discurso que pronunció Fray Servando Teresa de Mier en el Congreso en marzo de 1824, pidiéndose distinguir a Bolívar como ciudadano honorario de la República Mexicana. En la prensa mexicana también se dieron a conocer algunas cartas que envió el Libertador pidiendo ayuda económica y militar al gobierno mexicano para continuar su lucha. La proclama a los peruanos después de la victoria de Ayacucho en 1824 y la noticia de su muerte y cortejo fúnebre, así como algunos versos que se escribieron en su memoria, un fragmento del escrito considerado el testamento de Bolívar y los festejos por el centenario de su natalicio. La antología concluye con el apartado Bolívar en las plumas mexicanas del siglo XX, donde se incluyen semblanzas biográficas, una escrita por Luis Obregón, donde relata el viaje y estancia del joven Bolívar a México, una escrita por la Secretaría de Educación Pública en 1925 por parte de Carlos Pellicer, la de uno de los compiladores de los documentos sobre Bolívar y México, Rafael Eliodoro Valle. Por su parte, José de Núñez y Domínguez escribe el primer homenaje que se realizó a Bolívar en la Ciudad de México y aborda el conocimiento que el Libertador tenía sobre la historia y cultura mexicanas y su devoción por la Virgen de Guadalupe, símbolo mexicano y de la lucha insurgente. El prólogo de un guión cinematográfico escrito por José Vasconcelos, los de Alfonso García Robles, Rafael de la Cortina y Francisco Cuevas Cancino, que como hombres de letras y diplomacia mexicana escribieron sobre el Libertador y su ideal de una América unida en el bicentenario de su natalicio. La antología que se presenta tiene como finalidad dar a conocer la vida y trayectoria política y militar del Libertador Simón Bolívar, el reconocimiento a México como nación independiente y las relaciones diplomáticas que se establecieron en la República de Colombia, presidida por él y los primeros gobiernos mexicanos, con la finalidad de consolidar y mantener la independencia de América y hasta actualmente mantener una hermandad entre todos los países latinoamericanos. Gracias.